Buenos días y bienvenidos al servicio de hoy. En el día de hoy tendremos la palabra de Dios y saludos desde la iglesia Grace Missionary Church. A todas las mamás les deseamos un feliz Día de las Madres. Esperamos que la pasen bien, que disfruten de este día con sus familiares. Lastimosamente pues no podemos celebrar como normalmente lo hacemos en convivio, tanto en la iglesia como convivios sociales que podemos tener con muchas personas, obedeciendo obviamente las reglas estatales y federales que nuestros países nos han puesto por el bien de la población. Pero esto no hace menos el trabajo y el reconocimiento que les podemos dar a cada mamá allá en diferentes partes de este país y de diferente nación. Saludos a cada uno de las mamás y de las futuras mamás. Queremos agradecer también por la participación de varios hermanos aquí en la iglesia local que están uniéndose a los grupos de oración por medio de Zoom. Es una buena manera de contacto. Estamos reuniéndonos dirigidos por el hermano Mike Morrow con un tiempo de oración los martes a las 6:30. Si usted está interesado, obviamente pues es en inglés, pero le invitamos a que nos acompañe también los miércoles a mediodía. Hemos estado reuniéndonos con un tiempo de oración a través de una teleconferencia, y agradecemos también por esa participación de los hermanos. Como usted sabe, que una iglesia fuerte es una iglesia que ora, y pues a pesar de las distancias, Dios nunca está distante de nosotros. Él está ahí con nosotros. Él ha dicho que seguirá hasta el fin del mundo, estará con nosotros. Así que por ese lado no tenemos que preocuparnos. Seguimos en el tiempo de cuarentena, pero seguimos anticipando de que en un futuro no muy lejano vamos a poder reunirnos. Quiero que sepa que como congregación local estamos tomando todas las medidas preventivas con los ancianos y pues diferentes mesas directivas del staff, viendo cómo podemos adecuar el templo, asegurar que esté totalmente limpio la guardería, los salones de clases, el gimnasio arriba en el tercer piso, el santuario. Queremos tomar todas las medidas preventivas para que cuando ya nuestro gobernador nos permita congregarnos, el templo y las instalaciones van a estar listos para poder recibirles una vez más. Mientras tanto, pues seguimos en oración, esperando de que Dios nos use para alcanzar a otras personas con el Evangelio a través de estos videos. Una vez más, gracias por compartirnos en Facebook, por diferentes medios sociales, por nuestra página web también. Si tiene peticiones, déjenos saber y con gusto estaremos ahí proveyéndoles. Antes de que se me olvide, también agradecemos a la hermana Yuri, a la hermana Ana y la hermana Karina, que se encargaron de poder preparar esos obsequios que varios de las mamás aquí a nivel local lograron recibir, y pues es un pequeño detalle, pero han dedicado un buen tiempo, y así que como dicen en inglés, un shout out a cada una de ellas, que se tomaron el tiempo no solamente de preparar estos obsequios, pero llevárselas a sus domicilios. Muchas llegaron y a lo mejor ni cuenta se dieron y dejaron ahí en el correo sus obsequios de Feliz Día de las Madres. En el día de hoy quiero que abramos la palabra de Dios en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2 del 1 al 9, y quiero que meditemos sobre una porción bien importante. El apóstol Pablo, dirigiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, instruye a la iglesia y da un panorama, un diagnóstico bíblico del ser humano. Esta fue una de las primeras porciones bíblicas que su servidor llegó a recibir antes de que conociera de Cristo Jesús. Yo tenía como 17 años cuando fui confrontado con el Evangelio, y estos versículos fueron claves para venir a conocerlo. Así que quiero que me acompañe ahí a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Quiero que veamos que Pablo va a decirnos cómo éramos antes de conocerlo o de ser rescatados por la naturaleza, y cómo ahora somos por gracia.
entre nuestro pecaminoso pasado y nuestro glorioso presente, y cuál es el futuro que Dios va a usar en nuestras vidas. Mientras que físicamente estábamos vivos y la vida procede y emana de Dios, al estar separados de Él, estamos espiritualmente muertos, como vamos a ver aquí. Se podría decir más o menos así, miren, que una vida sin Dios es sinónimo de una muerte, aunque se esté similar a un zombie, aunque estemos como personas viviendo físicamente, mentalmente capaces, pero espiritualmente separados de una comunión con Dios. La pregunta es cómo salimos y escapamos de esta situación de bancarrota y muerte espiritual. La respuesta pues en realidad es que con el poder de Dios solamente. Solamente Dios puede resucitar a un muerto. ¿Se acuerda en el sepulcro de Lázaro? Solamente Jesús, Dios con nosotros, pudo venir a decir: Lázaro, ven fuera. Toda la esperanza estaba ya muerta, toda capacidad humana ya había terminado, toda esperanza, hasta que Cristo viene. Así que el poder de Dios y el poder, la capacidad y la fuerza humana son ineficaz para hacer esto. Pero el poder de Dios que resucitó a Cristo puede resucitar también y liberarnos de la esclavitud, de la maldad, del pecado y sus consecuencias. Dice Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que miren, vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, al leer estos versículos, lo primero que se nos viene a la mente son los marcados contrastes que hallamos en el antes y en el ahora. La vida de pecado antes de Cristo y la vida de fe en Él. Imagínense, hasta puede imaginarse cómo Pablo hace este diagnóstico, esta manera de tratar al alma, el espíritu de cómo estaba antes. Mire a lo que dice que Él dice: nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El diagnóstico del ser humano sin Cristo Jesús es un diagnóstico de que ya está muerto. En los primeros 3 versículos se nos expone la depravada, dramática y triste realidad de la humanidad en su estado natural, donde se caracteriza por una vida sin propósito alguno. Pablo dice que estábamos muertos, y no a una muerte física, porque físicamente estábamos vivos. Se podría decir que nacemos físicamente vivos, pero nacemos separados de una comunicación con Dios, nacemos separados de un anhelo, de un hambre por querer conocerlo a Él, hasta que no hay un nuevo nacimiento, hasta que no hay una transformación total en Cristo Jesús. De hecho, éramos hijos de Adán, el primer Adán, y carecíamos de la capacidad espiritual que nos permitiese comprender las grandes verdades de la salvación. Nos dice en Génesis 1:26 que Jesús, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahora, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza en cuanto a moralidad, carácter y personalidad, manteniendo una íntima y estrecha relación, obediencia con nuestro Creador, donde Él es glorificado. Teníamos la capacidad de comunicarnos con Él.
pero esa capacidad para comunicarnos con Dios se perdió. Se perdió porque Adán pecó, se perdió porque la caída trajo muerte. Y ahora, esto no quiere decir en absoluto que esos muertos espiritualmente, tú y yo cuando nacimos físicamente, estábamos muertos espiritualmente, que hayamos perdido la responsabilidad moral, ni que seamos incapaces de responder de manera afirmativa a ese llamamiento de Dios. Este diagnóstico bíblico que nos da la palabra es algo deprimente, podríamos decir. Pablo dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note que ese verso que usa, ahí, es tiempo pasado. El hecho de que estaban muertos, algo ha cambiado en esa persona. Es como si alguien hubiera llegado a la casa de Marta y María y le hubiera dicho, oye, pero ¿no me comentaste que Lázaro estaba muerto? Bueno, la grata noticia es que sí, Lázaro había estado muerto, pero que ahora vive, que el creador de la vida, el creador de los cielos y la tierra, aquel que todo lo puede hacer, lo ha traído una vez más a una vida gloriosa. Así que dice, mire, el diagnóstico es que estabas muertos en delitos y pecados. Ahora dice una vez más un verbo pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, la carne y sus deseos prácticamente del enemigo. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque todos pecamos. Romanos 3:11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ninguna persona que en realidad diga, yo genuinamente o honestamente estoy buscando a Dios. Estamos buscando algo que apacigüe esa soledad o ese vacío que Dios tiene. Por medio de religión, tal vez, de querer ser una persona muy moral, de querer ser dadivoso, de buscar material, cosas materiales, de buscar fama, de buscar poder, de buscar cómo aliviar mi dolor a través de droga, tal vez, posesiones, de diferentes cosas, de cómo yo puedo apaciguar ese dolor. Pero la realidad es que solamente Cristo puede llenar ese vacío. Así que no solamente dándonos este diagnóstico, miren lo que dice en versículo 3, entre los cuales también nosotros anduvimos, o nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Ahora, mire, algo bien interesante es que dice que el diagnóstico va de mal en peor, y prácticamente dice al final del versículo 3, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, es interesante porque hablar de su ira no es sinónimo de malicia. A veces pensaríamos, ¿será que esto es malicia por parte de Dios? En ninguna manera, no es despecho o venganza, sino que es mire, la ira de Dios es la reacción de su santidad y su justicia, es decir, su hostilidad personal, justa y santa, hacia todo vestigio de mal. Es una justa indignación que tiene Dios porque Él es santo, Él es puro y nosotros somos pecadores. Su propósito de condenarlo y juzgarlo, ya que Él es 3 veces santo, al pecador. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Entonces la ira de Dios vendría sobre nosotros. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Ahora, escuche, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez más, la ira de Dios. Dios es amor y Dios es misericordioso. Y yo sé que muchas personas pueden malentender ese concepto, decir, bueno, ¿cómo un Dios de amor puede tener ira hacia sus súbditos o hacia aquellas personas que crea? Pero ¿sabe qué? Precisamente por su santidad, Él detesta lo impuro, lo injusto. Hay cierto sentido de justa indignación. Y todo aquel que no está en Cristo, que rehúsa creer en Él, tendrá, dice, la ira sobre él, la ira de Dios. Cuando usted escucha una injusticia en su vida, no es cierto que nos sentimos
con ganas tal vez de venganza, pero con una justa indignación, decir por qué hay tanta injusticia en el mundo. Um, hace como un mes ocurrió una injusticia en el estado de Georgia, en donde un joven de 25 años fue baleado a sangre fría, um, por dos personas que supuestamente pensaron que estaba huyendo, pero que se miraba que era por causa racista que ellos hicieron esta injusticia o ese asesinato a sangre fría. Y sabe que cuando uno escucha estos tipos de asesinatos, le da un cierto justa indignación, dice, una ira, en el sentido de decir, queremos que haya justicia, que las personas fueran traídas a las cortes y pues presentar los casos. Y se pasó tanto tiempo en donde no hubo ese sentido de justicia y pues uno decía, bueno, a cualquier persona le puede pasar eso si hay injusticia en esta área. Y ahorita, precisamente hoy, se ha escuchado de que ya fueron arrestadas las personas y que van a venir ser trayéndolos o van a traerlos a un juicio tribunal. Y esperamos de que la justicia lleve a cabo. ¿Por qué? Porque hay un sistema que nos dice qué es justo y qué es lo correcto. Bueno, Dios, amados hermanos, es justo. Dios es perfecto, es 3 veces santo. Y en su santidad, a todo aquel que peca, la ira de Dios está sobre él. Así que miren, la realidad es de que hay tres. Este diagnóstico prácticamente trae de que vivimos bajo la corriente del mundo y sistema de este mundo, bajo Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y bajo la carne, nuestra naturaleza humana caída, depravada y egocéntrica. Ahora, el clima de este diagnóstico cambia totalmente por 2 palabritas que empiezan en el versículo 4. Y estas 2 palabritas prácticamente es, miren, después de este diagnóstico tan triste, andábamos, dice, vivíamos, seguíamos la corriente de Satanás, éramos hijos de ira, prácticamente es un calificativo, o sea, somos engendrados, pero bajo la ira de Dios. Perdón. Disculpen, se me olvidó apagar mi teléfono, pero bueno, regresemos al punto. Dice que hemos sido considerados hijos de la ira de Dios. Entonces miren, somos considerados hijos de ira, pero en el versículo 4 ese diagnóstico cambia y empieza con un diagnóstico más, o se podría decir positivo, glorioso, porque dice, pero Dios, en el versículo 4 dice que pero Dios, que es rico en misericordia. Y ahí es en donde empieza a cambiar todo el panorama. Dios actúa en misericordia. No porque haya algo nuestro que le motive, sino porque Él es amor y es algo glorioso y se entrega para proveernos salvación. Él encontró un motivo en sí mismo, no en nosotros. No encontró algo bueno en nosotros, porque dice que todo prestigio o todo principio de nuestro ser era pecaminoso. No buscábamos de Él, todos nos desviamos como ovejas descarriadas, no estábamos buscando, tal vez algunos estaban buscando a través de droga, de alcohol, de diferentes cosas, pero no estábamos buscando a Dios. Entonces, por su misericordia y por su gracia, por su amor tan grande, por esa compasión, el ser humano estaba en un estado permanente de fracaso total, incapaz por sí mismo de salvarse. Y Dios intervino para cambiar y revertir nuestra condición. Desde estos versículos en adelante, desde estas 2 palabras, pero Dios, vamos a ver palabras que cambian completamente. Aparecen palabras como misericordia, amor, gracia, bondad, el don de Dios, que es la salvación, las buenas obras. Todo ha cambiado ya que Dios ha intervenido. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en una condición de muertos y en delitos y pecados, dice, miren, aquí viene la gloriosa salvación. Por gracia nos salvó. Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese
a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aparte de su misericordia, no hay esperanza para la humanidad. Y lo más glorioso es que Dios no se quedó pasivo ante la realidad, sino que es y fue el protagonista quien apaciguó su propia ira y mostró su misericordia. Dese cuenta que no hubo injusticia. No es como que Dios dijo, voy a hacerme de la vista gorda. Como que Dios haya tenido personas privilegiadas, no. Sino que su propia ira fue apaciguada a través de la sangre de su Hijo. De hecho, el versículo bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje glorioso que predicamos, y ese es el mensaje glorioso que Pablo nos está diciendo. Ahora, ¿cómo podemos salir de esta ciudadanía o de este poder que está en Satanás o en este mundo? Mire, una ilustración un poquito más simple podría ser que nadie, y vamos a usar la ciudadanía de un país, vamos a usar como por ejemplo, nadie que nace en México y con su acta de nacimiento mexicana puede dejar de un día para otro decir, ya no quiero ser ciudadano, mientras que viva ahí en México y tiene su ciudadanía. Él no puede decidir de decir, ya no voy a pagar impuestos y voy a vivir ajeno a ese país y a esas leyes. No lo puede hacer así nomás. Sino más bien llegará un día cuando sí dejará de ser ciudadano mexicano con sus derechos y obligaciones. Pero ese día será, ¿cuándo? ¿Cuándo cree usted? Ese día será el día que muera. El día que muera ya no va a estar bajo esas reglas, bajo esas leyes. Ese día pasará a el reino celestial si conoce pues a Cristo Jesús como su Salvador. Ese día conocerá los lugares, las mansiones gloriosas que el Señor Jesucristo está preparando. Será ciudadano celestial, ya no tendrá que pagar impuestos obviamente, ya no estará bajo esas reglas. Igualmente, ¿cómo podemos escaparnos de este diagnóstico pésimo en el que nos demuestra Pablo en los primeros 3 versículos? Pues tiene que haber una muerte. No una muerte física, sino una muerte con Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado? Dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el glorioso mensaje que Pablo dice. Miren, ¿cómo podemos librarnos de esta muerte espiritual, de esa separación? Bueno, morir al yo, morir a este mundo y vivir para Cristo Jesús. Así que vemos el diagnóstico, vemos lo que ahora Dios hizo, pero ahora vamos a ver nuestro remedio. El versículo 5 al 9 dice, aún estando en versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora mire, aquí está la bendición más grande que podemos ver. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Todo es por gracia. Y esta palabra tan importante en nuestra vida cristiana demuestra un regalo totalmente inmerecido. La realidad, hermanos y hermanas, es que ese regalo, esa bendición que tenemos de Dios, es un regalo que no lo merecemos. En realidad, lo que merecíamos, acabábamos de hablar de que éramos hijos de ira. ¿Sabe qué era lo que usted y yo merecíamos? La ira de Dios merecíamos. Pero por causa de su gracia, nos da este regalo inmerecido. Merecíamos justo lo opuesto de gracia, merecíamos su ira. El compromiso de Dios para con nosotros era traer esa justicia, esa justa ira. Eso es lo más maravilloso de este pasaje, que merecíamos ira y condenación y recibimos sin dar absolutamente nada gracia y salvación.
Aquí en la iglesia local, Sion, Illinois, la iglesia se llama Grace, que viene siendo gracia. Grace Missionary Church. La iglesia misionera Grace de Sion, Illinois. Y en realidad, pues, es una palabra que muchas veces tal vez no la podemos entender. Como seres humanos, tal vez queremos decir, no, pues Dios me salvó porque vio algo mejor en mí que en otra persona. Que lejos estemos de ese pensar, sino más bien pensar porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fue enteramente voluntad e iniciativa de Dios. Toda la iniciativa fue de Él. Cualquiera que sea la intervención humana hubiera sido inútil e ineficaz para sacarnos de esta bancarrota donde estábamos. Así que el papel de la fe juega un papel muy importante por gracia. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio, dice, de la fe. Y esto no de vosotros. Nos dio vida con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Así que hasta 4 veces se repite la palabra fe en estos versículos. Pero miren, tanto en Habacuc, en Romanos y en Gálatas, dice que el justo por la fe vivirá. Y decimos, bueno, ¿qué es fe? Podríamos citar Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Pero hay que dejar bien claro que somos salvos por la gracia de Dios y no por la fe que ejercemos. La gracia es lo que nos salva. La fe es, pero esta fe es el único medio por el que se recibe esta gracia, este regalo. Es decir, la salvación se produce como un don de la gracia inmerecida de Dios y se obtiene por la respuesta humana de la fe. Una humilde confianza con la cual recibimos esa gracia. Ahora miren, Dios dice que nos salva no por obras para que nadie se gloríe, pero para buenas obras. Así que esta pregunta tiene un intencionado y marcado contraste que se puede ver en los siguientes versículos. En el sentido de que, mire, dice versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La obra perfecta que Cristo Jesús hizo fue para salvarte a ti y a mí. La bendición más grande que tú y yo podemos hacer es poder demostrar por nuestro comportamiento de que hemos sido salvos. No, las obras que podemos hacer no son para obtener la salvación, sino por cuanto que ya soy salvo, quiero vivir una vida que agrade a Dios y que traiga gloria y honra a Dios. Así que mira, la misericordia de Dios ofrece perdón y reconciliación hoy a todos, rogando a todos y a cada uno que se arrepienta de su vida pasada. Tal vez tú batallas con la carne y con tu vida pasada. Cristo Jesús en el día de hoy quiere seguir dándote esa bendición de poder ser transformado por medio de su Espíritu Santo para buenas obras que traigan gloria a Dios. La gran diferencia entre el Evangelio de Cristo y las demás religiones, mira, es que en el Evangelio no se trata meramente de conceptos o ideas ni doctrinas, sino que se trata de una plena identificación, de una comunión con Cristo Jesús. No tiene nada que ver con preceptos, no tiene nada que ver con ser miembro de una iglesia local, sino tiene que ver con tu identificación con Cristo Jesús. Tu identificación por el Espíritu Santo. Ya que hemos sido crucificados con Él, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, bautizados en su muerte, como vemos en Romanos 6, resucitados y ascendidos y exaltados con Él, habiendo despojando nuestro antiguo ser y revestidos de Cristo Jesús. La realidad es que ya que por gracia hemos sido salvos, ya que por la gracia de Dios hemos pasado de ser hijos de ira, ahora a hijos del Señor Jesucristo en buena comunión, vivamos para Dios, seamos fieles, compartamos ese mensaje glorioso, que nuestras vidas puedan ser, como dijo, epístolas abiertas, cartas abiertas, que el mundo pueda ver en nosotros, que nuestras acciones traigan gloria a Dios, que sea de olor grato y fragante a Él. Así que, hermanos y hermanas,
cada uno de ustedes que me escuchan a través de esta grabación. Es mi deseo que Dios les bendiga, que disfruten este domingo, que apapachen a sus mamás, si tienen la dicha de tenerlas con ustedes, o tal vez llamarles a Guatemala, a México, a Georgia, a diferentes partes. Agradecemos esa bendición de poder reconocerlas por el trabajo y el esmero que han hecho, y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11. Bendiciones.